Bueno, bienvenidos a todos y muchísimas gracias por venir. Si hay de las personas que por ejemplo, tú que vienes, que eres nueva en Satsang, si de algo no te enteras o quieres que se reitere algo o que explique algo, tú solo tienes que decirlo, ¿vale? Hoy quiero hablar un poco de una transición hasta llegar a un punto después de ese desarrollo donde podamos comprender bien qué es la iluminación, ¿ok? Así que quisiera hablar del nivel aparentemente más superficial, que es una persona que realmente no conozca esto. Imaginemos una persona que realmente no ha escuchado jamás hablar de la iluminación o ha escuchado jamás lo que es la espiritualidad y está viendo este vídeo por primera vez o toma el primer contacto con la espiritualidad. Lo primero es que ciertamente cuando todo comienza, y digo que todo comienza porque en cierto sentido la consciencia es la que crea una sensación de que esto que hay aquí es real. Eso aparece en consciencia, o nosotros lo llamamos consciencia. Podría ser la forma en la que nuestro cerebro, a través de la información que le da la consciencia, tiene la capacidad de crear esto que aparece aquí y ahora. ¿Ok? Todas las personas nacemos con conciencia y nunca se nos dijo que observáramos a la conciencia. Dimos por hecha que la conciencia ya está allí. Entonces, la búsqueda espiritual comienza observando a la conciencia. Pero tenemos que entender que las personas que no han comenzado a observar la conciencia no es porque sean ignorantes o inconscientes, sino simplemente es que es un hecho extraño que la conciencia se vuelva sobre sí misma para autoobservarse. ¿Ok? Entonces, la búsqueda espiritual comienza en esa autoobservación que hace la conciencia sobre sí misma. Entonces, cuando una persona no observa la conciencia, sigue por impulsos, por tendencias, todas las impresiones que la conciencia quiere dejar ir a través de ese organismo cuerpo-mente. Digo que quiera dejar ir porque el instante presente nosotros podemos decir que como seres humanos nos interrelacionamos y desde que somos pequeños en esa interrelación mutua de unos seres humanos con otros vamos aprendiendo lo que la consciencia va descargando espontáneamente, porque esa es la ley de auténtica simultaneidad. Ok. Y esa ley de simultaneidad implica que todo lo que sucede es una descarga de la consciencia y que es prácticamente imprevisible, sobre todo para aquel que no ha aprendido a observarla y a dominarla. Así que desde pequeños la ley de la auténtica simultaneidad va haciendo una descarga y los seres humanos creyendo que somos individuos separados porque la consciencia tiene la capacidad de crear un individuo dentro que le da información, le proporciona, por decirlo así, objetividad, le proporciona características, se autojuzga o se autoevalúa y entonces tiene un conocimiento sobre sí mismo. La consciencia tiene esa capacidad. Tiene la capacidad no solamente del objeto del yo, sobre el objeto del yo. Cuando nace el yo, nace la cualidad de conocer otros objetos, aunque los niños, en principio, cuando vienen a este mundo, no tienen la capacidad de hablar sobre sí mismos. Sobre sí mismos hablan en tercera persona, pero sí van conociendo ya las cualidades de cada objeto. Pero cuando la consciencia se posa sobre el yo, intenta conocerse a sí misma a través de un objeto, porque la consciencia necesita de algo que sea concreto. ¿Me seguís hasta aquí? Porque si la consciencia no concreta, reposa sobre sí misma en un campo aespacial, sin poder dirigirse hacia algo. Y eso es lo que llamamos una atención reposada sobre sí misma. Cuando se reposa se va a la conciencia natural. Pero eso muy pocas veces suele ocurrir en la infancia o suele ocurrir en los seres humanos. Cuando la conciencia reposa sobre sí misma, que es lo que llamamos estar tranquilos, sin estar demasiado agitados. O eso suele suceder cuando estamos de vacaciones o cuando nos echamos una novia nueva.
Al principio, sí. O cuando empezamos un trabajo nuevo, todo es bonito, después empiezan los peros o las relaciones, cosas así, ¿no? O cuando vamos a una ciudad y conocemos una ciudad, todo es bonito, cuando llevas un mes viviendo, todo es un asco, ¿sí? Entonces, al principio, la conciencia no aprende a reposar sobre sí misma. Entonces, empieza simplemente a seguir la naturaleza de la actividad, porque conciencia implica algo concreto. Y por lo tanto necesita actividad, la conciencia necesita ir hacia algo. La conciencia en sí misma natural reposa sobre sí misma. La conciencia va hacia algo concreto. Si va hacia el yo, pensará sobre el yo. Si va hacia los seres humanos, juzga a los seres humanos. Si va hacia la vida, juzga la vida. Si va hacia el mundo, juzga el mundo. Pero siempre tiene que estar en movimiento. ¿Ok? En esa venida de la conciencia hacia un ser humano, el ser humano aprende sobre sí mismo y empieza a relacionarse con otros y, por supuesto, necesita dos aspectos. Primero el yo y después lo que es conocido. Ahí es donde empieza la división. No quiero extenderme demasiado en esto, simplemente quiero matizar cómo funciona la conciencia y cuál es el mecanismo por el cual nosotros ahora tenemos conocimiento de que aparentemente somos individuos separados y hay objetos en esta habitación y cada uno tiene sus propias cualidades. Todo eso está apareciendo ahora en la conciencia, ¿ok? Como he dicho al principio, nosotros no sabemos que existe el reposar sobre sí mismo y descansar sin objetivación o disolverse sobre sí mismo sin necesidad de ir hacia algo concreto. Nosotros empezamos un movimiento y ese movimiento empezamos a ser arrastrados por ello hasta que llega un punto, por decirlo así, donde nos cansamos de estar persiguiendo las cosas que son más concretas. Por ejemplo, buscar la felicidad a través de una relación, buscar la felicidad a través de un trabajo, buscar la felicidad a través de ser millonario. La consciencia tiene que ir hacia algo. Y eso intenta reportarnos algo, porque la consciencia no entiende un intercambio sin beneficio mutuo. Lo único que no tiene beneficio mutuo es tu propio ser, o la conciencia reposada sobre sí misma, o el instante presente sin objetivación. Es lo único que puede contener una felicidad natural, ¿ok? Así que la gran mayoría de personas en el transcurso de su vida siempre están yendo hacia algo. Yendo hacia el instante presente, yendo hacia la iluminación, yendo hacia la riqueza, yendo hacia algo. Pero eso es porque están utilizando a la conciencia solamente sin comprender más profundamente la naturaleza de reposar sobre sí mismo. Aquí es donde quiero comenzar a hablar ya sobre la búsqueda espiritual. Entonces, la búsqueda espiritual es realmente lo que simboliza la búsqueda espiritual, y a lo que se refiere la búsqueda espiritual es el descubrimiento de una felicidad natural. No quiero generar demasiada confusión, porque si alguien está viendo este vídeo, o vosotros que estáis escuchando esto, pensáis que la iluminación es caminar siempre con una felicidad natural, donde no pueda ocurrir cualquier cosa dentro de la conciencia, eso no es correcto, absolutamente, ¿ok? Porque la conciencia seguirá transitando por aquí, aunque tú estés despierto. Tú despiertas a la conciencia, pero la conciencia sigue transitando por aquí, ¿ok? Eso es un matiz que quiero dar antes de llegar al final y explicar esto más profundamente. Así que en algún momento nosotros empezamos a descubrir que la conciencia y todo eso que ha fabricado la conciencia que llamamos yo sucede a través de diversos mecanismos. Cuando alguien entra en la espiritualidad se dice que estás escuchando demasiado los pensamientos, o que estás emocionalmente demasiado activo, o que estás identificado con todo eso que la conciencia está trayendo. Ciertamente no estamos echando la culpa a la conciencia. La conciencia es un mecanismo del ser que no está reordenado por no tener su fragancia natural, que es la de la libertad. Cuando la conciencia es comprimida a través de un yo, el yo no puede dejarla libre. Por eso escuchamos muchas veces: mis pensamientos me perturban o me atormentan. Es porque nosotros no tenemos la cualidad de hacerlos libres, ¿ok? Dicho de otra forma, no hacemos libre a la conciencia. No pasa nada porque la conciencia pase por aquí. No hay ningún inconveniente. Pero eso solamente puede ser visto con naturalidad cuando nosotros descubrimos otro factor diferente a la conciencia, otro factor diferente al pensar, otro nivel de conciencia superior, otro nivel de conciencia más empoderado y más libre, otro nivel de conciencia que pueda dejar ir, otro nivel de conciencia que pueda apartar o no ser manchado o tocado por las apariencias, ¿ok?
Así que las filosofías actualmente han evolucionado mucho sobre esto, así que cuando alguien entra en la espiritualidad lo primero que escucha es que puede ser libre de su pensar, o puede permanecer en el aquí y el ahora, o puede vivir el momento presente. Ciertamente, para una conciencia que está relacionada con el tiempo, si nosotros preguntáramos al ser humano qué puede comprar en este mundo, te podrá decir que todo. Pero hay algo que el ser humano no puede comprar, y eso se llama tiempo. El tiempo no lo puede comprar. Para todos los seres humanos que venimos a este mundo, venimos con una fecha de inicio y también con una fecha de caducidad. Y para el yo eso implica una cierta pérdida. Para muchas personas, no vivir la vida intensamente es perder la vida o se te escapa la vida. Para otras simplemente es que cada momento ha de vivirse con mucha intensidad, y la intensidad, en cierto sentido, nosotros la hemos aprendido desde la consciencia, estando emocionalmente activos, pensando mucho o teniendo un sentido de individualidad. Aquí voy a hacer un apunte de una persona que se conectó conmigo hace unos días. Ella se llama Carolina. Ella está en Estados Unidos y me hizo una cuestión relevante. Dijo: ahora que empiezo a escuchar que prácticamente la mente quiere estar interactuando con todo, cuando estoy empezando a dejar ir la mente o soltando la mente, me estoy dando cuenta de que todo parece perder sentido. Y eso, si has estado mucho tiempo permaneciendo en la conciencia, puede generar cierta sensación de confusión, ¿ok? Y es cierto, maticemos o entremos un poquito en esto. La gran mayoría de personas creen que son la historia de su propia vida. Sus recuerdos, lo que han vivido, los resultados, quiénes son, lo que han conseguido. Toda esa suma de pensamientos en tu interior o de historia en tu interior que pueda realmente darte un punto de referencia concreto sobre quién eres. Así que la mente, en cierto sentido, necesita eso, algo que sea concreto. La gran mayoría de seres humanos no comprenden la iluminación, porque la iluminación es disolver ese sentido de ser algo concreto. Entonces, el sentido de identidad sobre algo concreto se disuelve cuando tú estás penetrando el presente. Cuando tú entras en el presente, tú no desapareces. Lo que desapareces es toda la información sobre algo concreto. No obstante, si nosotros empezamos a entrar en el presente y empezamos a darnos cuenta de que podemos estar aquí ahora sin algo concreto, no pasa nada porque la mente nos dé información concreta sobre algo que está apareciendo o sobre lo que nosotros pretendemos ser en ese instante mismo, o quién fuimos, o dónde dejamos el coche, o qué hemos hecho en esta vida, o qué es lo siguiente que tenemos que hacer. La conciencia puede ser utilizada como un mecanismo de crecimiento, de expansión y de ir hacia adelante en tu propio ser dinámico. Porque una persona inteligente puede utilizar el tiempo. El problema es cuando la mente, en su sentido de identidad, utiliza el tiempo para decirte quién eres. Despertar implica el conocimiento de uno mismo. Despertar no es ir hacia la iluminación. Eso es un engaño. Despertar es conocerte a ti mismo. La espiritualidad creo que es un punto de inflexión para el ser humano. Un punto de inflexión porque, como bien he dicho, no es ir hacia la iluminación. Muchas personas dicen: yo quiero la iluminación. No pretendas la iluminación, porque no sabes lo que es la iluminación, pero sí que puedes tener contacto contigo mismo y conocerte a ti mismo. Lo más importante para realizarse no es que tú vayas hacia un logro que pueda parecer sobrehumano, o pueda estar por encima de la humanidad, o pueda ser especial. Lo más importante para tu realización solo es darte cuenta qué es lo que te divide en tu interior, qué genera conflicto y qué es lo que te hace sufrir. Con eso es más que suficiente. Finalmente, en la medida en que tú te vas dando cuenta de que cuando la conciencia vino a este mundo generó una sensación de individualidad, y que a la medida en que vas entrando en un espacio más abierto, esa sensación de individualidad se disuelve, disolviendo también todo ese conflicto aparente, es más que suficiente. No es necesario intentar ir hacia algo que no conoces o buscar una línea que seguir cuando tú tienes todo el conocimiento dentro de ti, porque nadie mejor que tú va a saber qué es lo que te divide.
Así que en cierto sentido las primeras filosofías que empezaron a apuntar esto de una manera mucho más social se llamaron Edgar Tolle. Las primeras filosofías que apuntaron a hablar de esto de una manera muy social se llamó Edgar Tolle, con su libro El poder de la hora. ¿Por qué? Porque hasta entonces nosotros siempre habíamos oído hablar de lo místico, pero no habíamos oído hablar de lo místico en lo social o en la persona de esa forma tan cercana. Así que cuando nosotros empezamos a escuchar sobre el aquí y el ahora, y los seres humanos reciben ese maravilloso libro en 1998, se produce una revolución, un cambio, que supuestamente estaba previsto en las arenas del tiempo. Las arenas del tiempo decían que a partir del año 2000 iba a haber un cambio de conciencia. Yo todavía no lo veo y quizás apuesto por ello, pero se dijo que iba a haber un cambio de conciencia y bueno, así sucedió. Aparecieron filosofías que nos acercan más a la posibilidad de descubrirnos mayormente sin ideas demasiado místicas, ¿ok? Una idea poco mística sería una idea simplista, una idea que no apuntara hacia miras demasiado altas, pero que te diera conocimiento de una manera muy cercana y te enseñara qué es lo que genera división y dónde está el verdadero conflicto. En tu interior. En tu interior. ¿Por qué? Porque algunas personas creen que la vida tiene que resolverse en todos los sentidos y ciertamente es así. Un poco de exigencia y excelencia en la vida diaria no está nada mal para que tu vida a tu alrededor funcione bien y no tengas demasiado estrés, pero también tienes que empezar a descubrir el orden en tu interior, porque el orden interior es lo que genera el orden exterior y la excelencia exterior. El orden interior genera orden exterior y excelencia en el exterior. Pero las primeras filosofías no tocan el orden exterior. Sí lo perfilaban en aquellos años en el que Edgar Tolle hablaba de relaciones iluminadas y de cosas así, ¿no? De cómo utilizar el tiempo psicológico, de saber la diferencia entre tiempo de reloj y tiempo psicológico. Así lo hizo saber él. Todas esas formas fueron maravillosas porque en cierto sentido nos han dado la posibilidad de llevar al ser humano a una realización de una manera mucho más simple. ¿Ok? Así que cuando escuchamos el poder de la hora, como explicaba ese maravilloso libro, que tú puedes entrar en el momento presente, la gente empezó a darse cuenta de que realmente estábamos absorbidos por la idea de la consciencia sobre lo concreto. Dicho de otra forma, pensábamos demasiado sobre el pasado o el futuro y no permanecíamos en el instante presente. Para una mente todavía en la consciencia que necesita sobre lo concreto, el momento presente se puede llegar a convertir en un auténtico error, y voy a decir por qué. Porque si tú estás en la consciencia queriendo permanecer en el momento presente, tú tienes que obviar absolutamente el tiempo, el pasado y el futuro. Y muchas personas que entraban en el poder de la hora empezaban a tener problemas para vivir su día a día, para organizar su agenda o para utilizar su tiempo de reloj. ¿Ok? Así que la consciencia ha ido perfilando la enseñanza y nos ha enseñado que realmente el tiempo no es un inconveniente, sino el individuo en el tiempo. ¿Ok? Aquí es donde el vivir el presente se puede vivir como una obra de arte, ciertamente. Porque si tú descubres que lo que llamas individuo realmente ha sido fabricado por la consciencia y que simultáneamente a la consciencia podemos hacer un ejercicio para saber lo que es la consciencia y la diferencia entre vacío o presencia y consciencia. ¿Ok? Si alguien quiere investigar o no lo tiene claro, después podemos hacerlo. Ciertamente junto con la consciencia había una sensación de vacío, había una sensación simplemente de ser, había una sensación de algo que no tiene tiempo. Todas las personas están en el instante presente y pueden pensar sobre el tiempo, pero también pueden dejar de pensar sobre el tiempo y permanecer en el instante presente. Eso implica que ambas dimensiones coexisten juntas. Aquellos que están demasiados en la mente están demasiado sobre el tiempo. Aquellos que dejan de pensar sobre el tiempo permanecen en la presencia del ser. ¿Es algo tan simple? Yo descubro que es algo tan simple esto. Es verdad. Todos me seguís hasta aquí, ¿verdad?
Así que la obra de arte empieza a construirse cuando nosotros equilibramos nuestra vida. Pero en un principio, simplemente, para aquellos buscadores iniciados o personas que están en la búsqueda espiritual, si lo hacen desde la consciencia solo puede ir hacia algo que sea concreto y por lo tanto con un único foco. La consciencia no puede absorber algo tan multidimensional como son las 3 líneas del tiempo simultáneamente apareciendo en tu propio ser, sino excluye unas para ir hacia otras, ¿entiendes? No pasado, no futuro, solo presente. Eso es lo que hace la consciencia cuando quiere ir al instante presente. Y entonces, ¿qué hace la consciencia? Niega por completo el tiempo la consciencia intenta penetrar el instante presente, pero el instante presente realmente no es una línea en el tiempo, es una línea en el no tiempo. Así que la conciencia que está en el tiempo no puede penetrar el instante presente, y aquí es donde tenemos la gran mayoría de confusiones sobre entrar y penetrar la dimensión espiritual. ¿Todo el mundo me sigue hasta aquí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta hasta el desarrollo que tenemos hasta aquí? La conciencia, entonces, tal como tú la dices, tiene alguna similitud con el ego. Es la parte más individual, personal. La consciencia. Para matizar un poquito esto en el plan generalista en el que estamos tocándolo, ciertamente la cualidad de pensar sobre sí mismo o tener autoconsciencia es algo muy particular de los seres humanos. Los animales, aunque tienen autoconsciencia, no tienen la capacidad de razonar sobre sí mismos. Entonces, ciertamente, la conciencia tiene 2 características. Una es el hecho o la cualidad de ser consciente, y dentro de esa cualidad de ser consciente aparece otra línea, otra rama, que se llama la capacidad de desarrollar sobre lo que eres consciente. ¿Ok? Entonces tú puedes ser consciente de algo, yo puedo ser consciente de los ojos de tus ojos. Y no solamente eso, puedo extindir dentro de ellos y empezar a tener apreciación y cada vez más profunda, puedo extindir sobre las cosas mismas. Eso es una cualidad de la conciencia. La conciencia es el mecanismo que es capaz de extindir, fraccionando, por supuesto, y por comparación, cualquier cosa que pueda aparecer en este mundo. Si eso lo llevamos hacia el plano del yo, el yo se crea como hecho de ser consciente, y dentro de ese hecho de ser consciente puede extender sobre sí mismo y hablar mucho sobre sí mismo y tener mucha información sobre sí mismo, y dentro de esa información que tiene puede desarrollar muchísimo más, creando patologías, ¿ok? O enfermedades psicológicas. La medida en que tú te vuelves demasiado, ¿cómo sería esto? Demasiado psicológico sobre ti mismo, tú empiezas a generar enfermedades. ¿Por qué? Porque demasiado fracción, cuando fraccionamos demasiado las cosas, generamos más división, y cuanta más división hay, más conflicto hay y más problemas hay. ¿Ok? Entonces, dentro de la conciencia existe este mecanismo de ser consciente y ser consciente de las cosas. Así que la conciencia ha creado el yo y es consciente de sí mismo. No solamente eso, la conciencia conoce tus peculiaridades, es una forma de decirlo. Te conoce a ti mismo, sabe tus peculiaridades, sabe tus virtudes y tus defectos. Conoce todo sobre ti mismo. ¿Por qué? Porque la conciencia, esa es su cualidad. Necesita conocerse a sí misma para poder dominar el objeto de la individualidad. ¿Ok? Dentro de esa conciencia sobre la individualidad existe un patrón que se llama limitación. ¿Por qué? Porque toda fracción es una limitación o una fracción del infinito. El espacio abierto de nuestro ser no tiene comparación. Dentro de la conciencia sí que hay comparación. Así que cuando una persona está dentro de la mente, dentro del yo, se fracciona a sí mismo, está sintiendo una sensación de limitación, de algo concreto, de concreción. ¿Ok? Quiero matizar mucho la palabra concreción porque después experimentaremos la sensación de no estar en algo concreto y la diferenciación entre estar en algo concreto. ¿Ok? Así que hemos dicho que cuando la consciencia se conoce a sí misma, genera muchas variantes o muchas texturas sobre sí mismo. ¿Ok?
Miremos al yo. El yo es una estructura ciertamente creada por la conciencia, pero donde nosotros podemos tener cierto poder es en el contenido que ha sido creado dentro de la conciencia. La estructura del yo es algo que poseen todos los seres humanos y van a seguir poseyendo todos los seres humanos, iluminados o no iluminados. Pero el contenido ha sido una fabricación, es una fabricación de la mente. Y por lo tanto el contenido es algo que viene habitualmente como una sensación de ser pensada, como una sensación de pensador. Seguimos. Todo ese contenido dentro de la conciencia es lo que un ser humano dentro de su búsqueda espiritual puede hacer, puede observar. Si una persona no observa el contenido de su conciencia, está perdido espiritualmente. El contenido de la conciencia es fácilmente observable. Cualquier persona puede saber qué piensa sobre sí misma ahora, en un solo instante, o quién cree ser ahora, en un solo instante. Puede descubrir el contenido de la conciencia. Si nosotros descubrimos que el contenido de la conciencia, no la estructura en la que el yo se manifiesta, sino todo lo que ha sido añadido, sumado o construido hacia y por nuestra persona. Digo hacia porque nuestra persona parece salir a este mundo e interrelacionarse de una manera como unidireccional, de dentro hacia afuera, y los otros con su propia independencia de fuera hacia adentro. Pero parece ser una relación unidireccional cuando, y esto no quiero meterme ahora mucho en esto, cuando la unidireccionalidad se rompe y ya no hay relación en ninguna dirección, sino que se vuelve espacial, entonces nosotros empezamos a comprender la naturaleza de la conciencia, pero no quiero entrar en esto, ¿ok? Solamente era un matiz. Así que en el primer inicio de nuestro recorrido espiritual nosotros tenemos que despertar al plano de la mente. Porque el plano de las emociones, del vientre o de la sensación más visceral, es muy difícil de dominar o de controlar. Si uno se mantiene observador, contemplando al pensamiento y descubriendo que el contenido de la conciencia es solo conciencia y no tiene nada que ver con nosotros, dicho de otra forma, tiene que ver con nosotros, pero no es quien nosotros somos, o podemos decirlo de otra forma, son pensamientos que aparecen, nos dan información, pero nosotros podemos decidir no estar involucrados con ellos. Entonces nosotros empezamos a despertar al plano de la mente. El pensamiento es una actividad como la lengua. La lengua también se mueve habitualmente. Alguna vez habéis ido al dentista, seguro que habéis ido al dentista y el dentista te dice, puedes estar un poco quieto que te voy a cortar sin querer. Es algo que se mueve solo. La mente se mueve solo. Es como la lengua o como cualquier otra cosa, ¿entendéis? Como los párpados. Nosotros parpadeamos, pero no decidimos hacerlo. Es de la misma forma. La conciencia es muy concreta. Entonces, en ese sentido, tiene a cada cosa dentro de su propio organismo, dentro del espectro de la conciencia, tiene a cada cosa regulada y en funcionamiento. El corazón está latiendo sin que nosotros hagamos nada. La mente funciona de la misma manera. Ella siempre está dando información, está reportándonos información. Está, en ese sentido, a nuestro servicio. Nos está dando constantemente un punto de localización para que tú puedas, dentro de este mundo, poder relacionarte con él desde esa inteligencia que la conciencia es. Un ser iluminado no se desprende de la conciencia. Se ha descubierto su identidad más allá de la conciencia, pero no se desprende de ella. Cuando Maharaj decía, yo soy aquello que está más allá de la conciencia, no negaba la conciencia. Se había descubierto más allá de la conciencia. Por eso quiero decir que vivir en el momento presente no es renunciar a la conciencia, sino integrar a la conciencia, descubriendo quién eres dentro de ello. ¿Ok? No es una cuestión de volverlos demasiado rígidos. Sobre esto no tiene que aparecer por aquí, esto, o poniendo todo el peso sobre el maestro. El maestro no tiene ningún peso. Sois vosotros quien tenéis que realizaros. El maestro es una guía. Si escucháis sus palabras y dejéis que penetre en vuestro corazón, ellas tienen mucho poder porque están vivas, iluminadas, están despiertas. Pero el maestro no hace el trabajo por vosotros. Solo os indica.
¿Entendéis? El maestro es aquel que ha trascendido a la conciencia, por lo tanto sabe quién es. Y va a apuntar siempre te va a decir quién eres. No te va a dar palmaditas en la espalda. Te va a decir directamente siempre quién eres. Te moleste o no te moleste, ¿ok? Regreso un instante al yo de la mente. Así que en cierto sentido despertar al plano de la mente implica dejar de buscar algo concreto sobre ti mismo, dejar de localizarte, romper por completo siempre las líneas del tiempo sobre el yo individual. No estoy hablando de tirar la agenda de tu vida, estoy diciendo romper las líneas del tiempo sobre el yo individual. No es lo mismo. La espiritualidad no puede o no debe de crear personas torpes para vivir en el mundo. Tiene que crear personas inteligentes para vivir en el mundo. Una persona que disuelve su yo de la mente no va a dejar de utilizar la mente. Ya lo dijo Jesús. La mente es un mal amo, pero es un buen siervo. Así que en cierto sentido el contenido de la mente basado del yo es en lo único que tú te tienes que enfocar. La gran mayoría de personas no tienen mucho interés en hacer esto, simplemente porque, como he dicho con el ejemplo de Carolina, no es que ella no tenga interés, ella tiene mucho interés, pero implica disolver tu identidad. O dicho de otra forma, puedes seguir permaneciendo o teniendo tu DNI, puedes seguir teniendo tu dirección fiscal, puedes seguir conservando tus apellidos, puedes decir constantemente qué edad tienes, no pasa nada. Pero tienes que tener mucho cuidado con lo que te cuentas sobre ti mismo y sobre el mundo. La mente tiene una cualidad. Ciertamente, la cualidad de la mente es la de ayudarte a vivir en el mundo, darte información sobre él, pero tiene otra cualidad que está basada en la separación y basada en la escasez, que es la intención siempre constante de perseverar tu integridad, de cuidar tu felicidad, de protegerte. Ella quiere siempre lo mejor para ti. Si tú vives realmente involucrado demasiado con la mente siempre se va a preocupar por todo lo que sucede a tu alrededor, te va a advertir. Ese miedo psicológico es algo que es completamente irracional, no tiene ningún sentido. Actualmente los seres humanos ya no vivimos con esa sensación de peligro, a no ser que vivas en algún país latinoamericano con ciertos problemas o ciertos conflictos, o en países con pobreza o con delincuencia extrema. Ese miedo psicológico está bien en cierto sentido si vives en esos ciertos países, porque lo mejor es que no te conviertas en un insensato, ¿sí? Pero habitualmente el 98% o el 99% de los pensamientos que surgen sobre el yo para protegernos son pensamientos sobre miedo psicológico que realmente jamás va a suceder. No significa que no los escuches, significa que no los toques o no los creas plenamente. Si vas a meterte en un callejón donde todo está oscuro, en un barrio peligroso, y tu mente te dice ten cuidado, es mejor que lo escuches. Si estás en plena luz del día al lado de un policía y tu mente te dice ten cuidado, pues no le hagas demasiado caso. Uno tiene que saber regularse sobre sí mismo. La inteligencia, la maestría de vivir en este mundo implica un equilibrio en el reconocimiento de las fuerzas opuestas que se manifiestan a través de nosotros. ¿Entendéis esto? No consiste en eliminar totalmente una, erradicarla por completo y potenciar otra absolutamente hasta volverse un insensato, ni nada por el estilo. Implica un equilibrio total de las fuerzas. ¿Me seguís? Pero el 98% o el 99% de nuestros peligros o de nuestros miedos es ilusorio. La naturaleza de la mente es especular, juzgar, interpretar. La anticipación. La anticipación para los aspectos laborales es algo fantástico, no lo anules. La anticipación para cualquier cosa que tú tengas que crear en el mundo, pues sobre todo para no quedarte sin comida en la nevera,
O acordarte de ingresar dinero al banco para pagar los recibos de la luz y no te pongan una multa de 200 euros. Y cosas así. La anticipación, esta mañana te ponen una multa y sabes que tienes el 50% de descuento si la pagas antes de los 30 días. No seas tonto, págala. No acumules deudas. La anticipación está muy bien, a eso me refiero. No podemos tomar a las características de la mente, a todas las características de la mente, como algo que es un peligro. No podemos tomar al yo de la mente como algo que es un peligro, algo que tenemos que erradicar, algo que tenemos que matar. No seáis insensatos. La espiritualidad radical no lleva al ser humano a la excelencia. La madurez espiritual lleva al ser humano a la excelencia. Y un iluminado maduro comprende todo esto que yo estoy hablando aquí. Se comprende en su interior de una manera tan hermosa que utiliza todas las fuerzas, la del vacío, la de la consciencia, como el mismo espectro de su propio ser. Así que no podemos decir que la espiritualidad radical sea la más idónea para realizarnos. Solo existe el presente, no existe el pasado ni el futuro. Si tú hicieras eso literal, te conviertes en un estúpido y en un idiota. Aparcas el coche y lo olvidas y ya te llamará la policía o te pasarán la factura del parking donde lo dejaste. ¿Sí? Y así sucesivamente podría poner ejemplos. Entonces, ¿cómo podemos encontrar una espiritualidad que organice todo el sistema completo de nuestro ser, lo equilibre, lo haga funcional y completamente inteligente? Porque escucho muchísimas veces que, pero es normal, me refiero, no quiero ni justificarlos ni culpabilizarlos, pero a veces me dicen, ya, pero Sergio, el pasado no existe. O a lo mejor digo, yo me esfuerzo durante el día a día para hacer algo, ya, pero ¿quién se esfuerza, Sergio? Porque el Tao dice que hay que fluir y no hay que hacer ningún esfuerzo. Y todo esto nosotros convertimos, el problema que tenemos es que convertimos a la filosofía en algo demasiado rígido y tendrás que fluir cuando hay que fluir y tendrás que hacer algún esfuerzo de vez en cuando haya que hacerlo y tendrás que utilizar a la mente en algún momento cuando haya que utilizarla y tendrás que dejar ir la mente cuando no tengas que utilizarla. Y ese equilibrio de fuerzas es lo que yo llamo madurez espiritual, ¿ok? O, mejor dicho, iluminación. Cuando nosotros empezamos a descubrir o a observar la naturaleza de la mente y empezamos a volvernos el observador, aunque hayan aquellos radicales que digan no puede haber nadie que observe, ya he dicho que no del todo las cosas tienen que ser tan rígidas. Cuando nosotros empezamos a observar a la mente, se despierta un nivel de conciencia que nos va a dar conocimiento y tomará diferencias o podrá descubrir la diferencia entre quién eres realmente y quién no eres. Ese observador silencioso se le ha dado dos cualidades. Se ha dicho que proviene de dos sitios. Uno es cuando la conciencia se observa a sí misma, así que podríamos decir que la conciencia empieza a observar a la mente, y también se le ha puesto en otro lugar. Una conciencia despierta observa una conciencia dormida. ¿Cuál cogemos? Coge el que a ti te apetezca. Lo bonito de la filosofía es que tú no tienes que decir, Sergio dijo esto y el otro dijo esto. ¿Qué ser iluminado? Hago caso. A ninguno de los dos. Tú tienes que conocerte. Ciertamente, no es una cuestión de decir Krishnamurti dijo esto, Maharaj dijo esto, Maharshi dijo esto, aquellas técnicas mejor. No importa. Como he dicho al principio, lo importante es conocerse. ¿Ok? Saber qué funciona, qué no funciona, cuando te estás identificando demasiado. Ciertamente hay una premisa. Si tú estás demasiado agitado es porque estás escuchando demasiado a la mente. Esto es tan simple como esto. Si tú estás tranquilo es porque no estás escuchando demasiado a la mente. Si tienes una sensación de tensión en tu interior es porque la mente la ha activado. Si tú desactivas a la mente, despiertas al plano de la mente, despertando al plano de la mente, el plano más emocional se relaja por sí solo. ¿Por qué? Porque realmente no hay dos planos. La mente y el campo emocional son el mismo plano.
no son dos diferentes. El plano emocional se activa por la forma en la que nosotros pensamos sobre el mundo y sobre nosotros mismos. ¿Quién nos hemos considerado que somos? Imagínate que a ti te han dicho de pequeño que tú eres una persona nerviosa o agitada o siempre eres ansioso. ¿Por qué eres tan ansioso? Te decían de pequeño. Entonces tú te lo creíste y así que para conservar tu identidad, porque la conciencia necesita crear algo concreto, te dices a ti mismo siempre que eres ansioso y si no eres ansioso te vas a sentir un poco incómodo. Cuando las personas empezamos en la búsqueda espiritual, empezamos a volvernos muy traidores de todo lo que nosotros aprendimos en la ley de simultaneidad sobre la conciencia. Nos volvemos un poco... O sea, no es que lo rechacemos, simplemente es que empezamos a darnos cuenta de que nosotros no podemos tener una consistencia. Porque en el momento que tú tengas una consistencia, el ego va a decir, vale, yo soy así. O vale, soy de esta forma. Por ejemplo, si vosotros decís, Sergio, tú siempre eres compasivo. No, yo siempre no soy compasivo. O Sergio, tú siempre tienes paciencia. No, yo siempre no tengo paciencia. O Sergio, tú nunca te enfadas. No, yo a veces me enfado. Yo no tengo consistencia. Lo hermoso de la realización es que no tengas consistencia. Por eso es libertad. La gran mayoría de buscadores espirituales quieren consistencia, porque lo hacen desde la conciencia. Y la conciencia necesita algo concreto. Por lo tanto, necesitan estar en algún lugar. Vale, sí, la espiritualidad dice que siempre tengo que estar en paz. Uy, esto me está tocando. Uy, esto. Entonces, no se permiten salir al mundo y experimentar cierta tensión como una parte muy hermosa también de tu propio ser. Un poquito de estrés no viene nada mal de vez en cuando y no seamos demasiado impermisivos con todo lo que sucede. Lo que quiero decir es que cuando nosotros empezamos a despertar la observación, nosotros podemos observar a la conciencia en todas sus expresiones de una forma liberada. Y cuando nosotros empezamos a sentirnos liberados de las expresiones, es cuando nosotros podemos empezar a volvernos inteligentes sobre cómo queremos que nuestro mundo interior sea. Si tú todavía no te has liberado y no te has abierto al espacio y todavía no te has hecho presente sobre las impresiones de la mente, si todavía no te has hecho presente sobre la forma en la que escuchas tus emociones o tus tensiones internas, si todavía no te has hecho presente a eso, todavía no vas a poder elegir. Estás demasiado dentro de la conciencia, estás demasiado dentro del yo. Así que el primer paso que yo siempre propongo para vivir el presente o empezar a vivir el presente es empezar a detectar las sutilezas de las que el presente está hecho. ¿Por qué? Es obvio. Es muy obvio. ¿Por qué? Y no voy a ponerme a hablar de esto porque ya he hablado muchas veces. Luego lo matizaré si es necesario y en todo caso. Quiero decir que todos los seres humanos están siendo conscientes de manera pura. Dicho de otra forma, hay un observador no involucrado con las apariencias. Dicho de otra forma, un vacío siempre presente que no teme lo que sucede en la experiencia. Ese observador, no porque lo puedas localizar y digas, sí, el observador soy yo y tal, no porque lo puedas observar, es porque el hecho de ser consciente en vosotros es algo siempre presente. En muchas, por ejemplo, en la religión cristiana, Jesús lo dijo de una manera muy hermosa: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En todas esas tres frases, lo único que se repite es yo soy, ¿ok? Así que el sentido de ser, todas las personas lo tienen. Yo soy es una parte intrínseca de la naturaleza del ser humano. Todo el mundo, hasta un perro. Fíjate, ya no lo estoy poniendo ni siquiera dentro de la naturaleza del ser humano. Y ya no estoy hablando de la autoconciencia que es capaz de saber qué es y qué no es. Ni añadir soy esto o soy aquello. Hablo de la sensación de yo soy. Todo el mundo la tiene. Para conocer a tu ser, para conocer quién eres, tú tienes que penetrar la sensación yo soy como un único propósito en tu propia vida. De primeras tiene que ser así, como un único propósito en tu día a día.
penetrar yo soy. Y no creáis que tenéis que abandonar algo, o tenéis que discutir con vuestras familias, o tenéis que dejar vuestros trabajos. Allí donde vosotros estáis, eso está. No es una cuestión de generar conflicto y decirle a tu vecino, oye, por culpa tuya no estoy sintiendo el yo soy. No. Yo soy es una sensación. Ciertamente, eso es lo que es el presente. Una sensación. Lo hermoso de la sensación yo soy, si hablamos de su naturaleza pura, es que es siempre presente, ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, el ir y venir aparecerá siempre en la experiencia del momento presente. Ellas irán y vendrán, ello estará siempre allí para contemplar, observar, para ser consciente. Lo hermoso de ello es que es algo que no te pueden quitar. Dentro de la conciencia tenemos un hermoso contenido. Puedes llamarlo la videoteca o la biblioteca, o llamarlo como quieras. No tiene ninguna importancia. Tú puedes saber que dentro de ti hay un almanaque. Tienes tu propia autobiografía. ¿Cómo podría ocurrir el pensar sobre tu propia vida si tú no estuvieras presente? No podría suceder. Sería imposible que tú pudieras pensar si tú no estuvieras presente. No puede suceder. Esto tenéis que verlo. Si tú penetras esa dimensión de saber lo que está presente, independientemente pienses o no pienses, tú estás teniendo contacto con tu propio ser. No es necesario ir a lo absoluto o ir al vacío, olvidaros de eso. Si tú descubres por qué puede suceder el pensar, tú tocas a tu propio ser. Si esto es algo exclusivo, es un club exclusivo, es para unos sí y para otros no. No lo sé, que alguien me lo diga. Que alguien me llame, pueden ponerse en contacto conmigo a través de las redes sociales y pueden decirme si quieren si es correcto o es incorrecto lo que estoy diciendo. Estoy dispuesto a que se pongan en contacto conmigo, sobre todo para esta cuestión de que me envíen algunos emails si quieren, comentándome qué es lo que ellos opinan. En el último satsang los leeremos. Si tú vas a esa sensación de yo soy y no tocas el pensar, tú no pierdes lo que llamamos la identidad. Identidad significa a lo que eres idéntico. Por eso digo que tú eres idéntico al presente, tú no pierdes tu identidad. Lo que cesa cuando tú tocas eso es el contenido de la mente. ¿Es posible? ¿Sí? ¿Es posible? Es posible solo por un instante que nos demos cuenta de que el contenido de la mente no es mi identidad aquí y ahora. Solo eso. Este es el primer paso para despertar. El primer paso para despertar es la capacidad de despertar sutilezas en la fragancia de tu inmediatez. ¿Ok?
Tan simple como eso. Ahora voy a decirlo de otra forma. ¿Quién tiene cojones a permanecer en esto hasta disolver la mente? Dicho de otra forma, ¿quién tiene cojones a permanecer en esto y no tocar su identidad para ser libre? Esto ya es otro tema completamente diferente. Y digo quién tiene cojones solo para darle un poquito de brío a esto, ¿sí? Para darle un poco de... Porque es aquí donde se marca la verdadera diferencia. Mira cómo todos se han reajustado, ¿sí? Todos os reajustáis con esto. Esto suena... Dios mío, ¿verdad? Ahora suena otra, ya es otra cosa. Todo parecía muy bonito, ¿verdad? Hasta este instante, ¿eh? Parecía bonito. Sí. Hay que dar un paso adelante. Ah, sí. Determinación. Es una determinación, una constancia. Una constancia. Una constancia. Y hay que echarle huevos. ¿Por qué? Porque vienes durante toda tu vida de haber creído en esa identidad de la mente. Has creído toda tu vida en la identidad que la mente ha creado. Despertar es darse cuenta de que tú no eres la identidad de la mente. Y de que la relación mutua que tú tienes con ella, o el intercambio, siempre tiene que ser bajo tu interés y no sobre su interés. Así que espiritualidad significa empoderarse para ir más allá de la mente. Eso es espiritualidad. No tiene nada que ver con ponerse en contacto con querubines o el arcángel Gabriel, ¿sí? No tiene nada que ver con sanar a todo tu árbol genealógico, ¿sí? Tiene que ver con que tú te vuelvas el observador de la mente y no la toques. Y no la toques. Bueno, en todo caso, vayas despertando al engaño. Solo eso. Despierta al engaño. No la toques, ¿puedes explicar un poco más? Sí. ¿No juzgarla? Sí, es como... ciertamente, si vamos a verlo de esta forma. Si tú tocas a tu sensación yo soy ahora, es muy fácil no tocar la mente, porque cuando la atención reposa sobre la sensación yo soy, dicho de otra forma, cuando la atención se repliega y no está en algo concreto, podríamos decir que la atención ha ido a la sensación yo soy, pero dentro de la sensación yo soy no puede haber el mecanismo de la atención. La atención se convierte en no atención. En no atención. Pero eso no significa que no estés atenta al yo soy, sino que el mecanismo de la atención es más bien un foco. Voy a explicarlo un instante para que podamos ver esto, ¿ok? Si tú llevas la atención a la punta de tu pie, observa qué parte de la consciencia está allí y qué parte todavía ha quedado aquí. Ahora, lleva la atención a tu hombro derecho. Observa qué parte de la atención ha ido al hombro y qué parte de la atención todavía está aquí. Verás que hay un foco que se puede mover, ¿sí? Cuando ese foco que se puede mover va a la mente, eres absorbido por ella. Ahora haz una cosa. No lleves el foco hacia ningún lugar. Déjalo simplemente en el espacio abierto. Verás que el foquito de vez en cuando quiere moverse hacia algún sitio, ¿lo veis? ¿Qué es eso que puede observar al foco de la conciencia, de la atención, moverse? Eso se llama yo soy. Se llama estar presente. Se llama presencia. ¿Ok? El foco de la atención está hecho de presencia también.
ciertamente presencia está dentro del espacio-tiempo y crea cosas, ¿sí? Se llama consciencia. Pero ese hecho de estar presente, sin mover el foco de la atención, implica el descubrimiento de una textura que es agradable, una felicidad que es natural, que no tiene conflicto, que es siempre presente y que es tu verdadera identidad. Identidad es idéntico a, es tu verdadera identidad. Eso es idéntico a todos los seres humanos. Es idéntico a todo lo que es. Sensación es idéntica para todos los seres humanos. Cuando tú reposas allí, si tú reposas allí y ese foco no es llevado hacia la mente, cuando la mente aparece, la mente solamente implosionará y explosionará en el espacio, aparecerá y desaparecerá, ascenderá y descenderá. Cuando el foco sea arrastrado a la mente, tú te perderás en la virtualización. ¿Ok? Cuando digo no toques, es permanece en esto y deja que pasen, que transiten. La cualidad de un sabio es haber permanecido en eso el tiempo suficiente. No significa que el sabio no se haya perdido en pensamientos, el iluminado no piense en cosas, de vez en cuando no vaya el tiempo. No estoy hablando de eso, porque también lo hace. Pero no es arrastrado habitualmente por la identidad. Porque el sabio también piensa. No está siempre así. Lo que pasa es que cuando la identidad se ha disuelto, el pensar es funcional. Entonces el foco de la atención en algún instante puede ir a la mente. Pero lo que no tiene ningún sentido es que la mente empiece a decirte qué estúpido eres, qué tonto eres, qué mal lo está pasando, la vida debería de ir mejor. Eso no tiene ningún sentido. Son pensamientos relacionados con algo que no tiene ningún sentido, que es irracional. ¿Ok? Entonces el sabio ha permanecido en eso el tiempo suficiente para poder haber despertado el auténtico discernimiento. Como dijo Jesús, separar la paja del grano. Separas la paja del grano. Lo que sirve de lo que no sirve. ¿Ok? Entonces en la mente hay cosas que sirven. Y en la mente también hay cosas que no sirven. Y tú, desde esta observación, tú puedes saber lo que sirve y lo que no sirve. Tan simple como eso. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? ¿Crea sentido? Ok. Pero el despertar espiritual no se para ahí. En la medida en que tú empiezas a escuchar a la mente, empiezas a comprender la conciencia humana. Porque tu ego, aunque se haya basado en tus experiencias, es el funcionamiento del ego humano, de la egoidad humana, de la identidad humana, de la forma en la que lo humano se manifiesta en este mundo. ¿Por qué? Porque ciertamente somos monos. Y no me refiero a guapos. Somos monos que han evolucionado y se han vuelto racionales, pero somos bastante irracionales, ¿ok? Entonces, en cierto sentido, toda esta forma de pensar que tenemos los seres humanos, basada en la consciencia, implica una concreción o una cantidad de energía dirigida a una pseudo-identidad fabricada por la mente que realmente en la época en la que nos encontramos ahora es innecesaria. ¿Sí? Así que en esta evolución el ser humano primero debe de darse cuenta de que la identidad creada por la mente no es necesaria, dicho de otra forma, de que sufrir en la mente es opcional, es una opción. Tenemos otra opción, que es la de crear equilibrio y orden, interior y exterior, pero generar equilibrio y orden. ¿Ok? Esta opción yo la veo como una evolución de la conciencia. Cuando un ser humano empieza a observar a la mente, ciertamente lo hace como algo que aparece al azar, ¿sí? En mi caso, la espiritualidad surgió al azar. No puedo decir que yo de repente un día dije, voy a ponerme en la espiritualidad. Mi idea no era ser espiritual, mi idea era ser otra cosa. Apareció la espiritualidad quizás por dolor, por sufrimiento,
porque no sentía mi vida feliz. Así que la espiritualidad pareció prometerme eso. Para muchas personas la espiritualidad es una promesa, ¿sí? Pero ciertamente la espiritualidad no es una promesa. La espiritualidad es un cambio en la percepción de la forma en la que el ser humano se ve a sí mismo y ve a los demás. La forma en la que ve el funcionamiento de la conciencia y se equilibra dentro de ese funcionamiento natural de la conciencia. Ciertamente toda la sociedad y todos los seres humanos que tenemos a nuestro alrededor están funcionando en la consciencia. Todos, ahora mismo, este hablar funciona en la consciencia. El pensar o que las palabras vengan son consciencia. No están en el vacío, surgen del vacío, pero el vacío no tiene contenido. Cuando el vacío está aquí, es una cualidad que se ha extendido, que se ha hecho más amplia, la conciencia está ordenada por ese perfume de divinidad, por ese perfume de paz, por ese perfume de orden interior, y entonces viene a este mundo con otra cualidad completamente diferente a cuando la mente gira sobre sí misma y no tiene contacto con una esencia más profunda. ¿Ok? Entonces, este cambio en la evolución es un cambio esencial, necesario y lógico. Lógico. Es necesario y lógico. Si un ser humano está sufriendo mucho y no se plantea que es su mente la que le hace sufrir, lo único que le queda es seguir sufriendo. No tiene otra escapatoria. O puede sedarse. Puedes recurrir a la química, a la psicología, también, está bien. Hay muchos psicólogos haciendo trabajos ejemplares en esto, o terapeutas, está bien. Pero de lo que yo estoy hablando es un siguiente paso evolutivo, hermoso, dichoso para la humanidad. No estoy hablando de una humanidad perfecta, estoy hablando de un conocimiento de quién realmente somos. Y por supuesto estoy hablando de disolver lo que genera división en este mundo. ¿Ok? Tenemos que entender que como la mente es algo concreto y la conciencia necesita de concreción, los seres humanos nos hemos visto a otros seres humanos como diferentes y han ocurrido todos los conflictos simplemente por la diferenciación. Los conflictos suceden por la galopante fragmentación que la mente necesita para sobrevivir o estar en este mundo. Así que ciertamente podríamos decir que la conciencia, que es la humanidad, la conciencia está jugando a ser humanidad, despierta a ciertos seres humanos dentro de ese aspecto e intenta equilibrar a través de esos seres humanos o despertar a otros seres humanos a través de esta ayuda de ir despertando unos a otros y generar una cadena de favores, por decirlo así. ¿Entendéis esto? La responsabilidad de una persona despierta es mucho mayor que la responsabilidad de una persona ignorante. Ya lo dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. La espiritualidad es una responsabilidad. La espiritualidad no es yo quiero despertar espiritualmente para ser el tío más majo aquí, ¿sí? O la chica más maja. La chica guapa del grupo, o el chico guapo del grupo, ¿entendéis? No. O pertenecer al club VIP de la iluminación, no. Yo he dicho que la espiritualidad no es ir hacia la iluminación. La espiritualidad es una responsabilidad porque implica conocerte a ti mismo. Y la gente que no quiera conocerse a sí mismo está muy bien, solo le queda sufrir, ¿sí? Y la gente que quiera conocerse a sí mismo adquiere una gran responsabilidad. Y voy a decir por qué, porque ciertamente es muy fácil que una vez nosotros nos volvemos refinados en nuestro interior, la mente quiera siempre caer en el conflicto. ¿Por qué? Porque la sensación de individualidad necesita concreción. Así que en cierto sentido, cualquier cosa que suceda en nuestra vida y tú lo conviertas en un foco de lo que estar demasiado consciente o pendiente, ¿sí? Cualquier conflicto externo, cualquier circunstancia que sucede, si dejas que la mente se apegue demasiado a ello, no significa que te conviertas en un necio y no aprendas. Estoy hablando de ser compulsivo y obsesivo con las apariencias. Tú sufres y la mente se
queda apegada y se sujeta a ello. Es la forma en la que la mente, a través de lo concreto, se expresa a través de la manifestación, no de las apariencias. Así que por eso se dice de fluir, dejar ir o descubrir que el tiempo no es real, para disolver las apariencias de la mente que se queda apegado con las circunstancias que suceden. Es una responsabilidad, ¿por qué? Porque implica estar observante y vigilante todo el tiempo, 24 horas al día. ¿Por qué? Porque la mente siempre volverá a su mecanismo natural. De ahí que Edgar Tolle en uno de los vídeos dijo, incluso muchos maestros, después de ser maestros, se creyeron que fueron maestros y cayeron después al plano de la mente. Dijo Edgar Tolle. Y es cierto, yo he experimentado eso. Cuando yo empecé a dar conferencias, entonces empecé a pensar como que era un maestro. Y tuve que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado, para también disolverlo y no quedarme atrapado dentro de espacio-tiempo. ¿Entendéis? Así que en cierto sentido todo el mundo tiene una responsabilidad. ¿Por qué? Porque la mente es un mecanismo de creatividad, tiene su propia inteligencia per se. La naturaleza intrínseca de la mente es una inteligencia de creatividad que puede excindir, fraccionar, dar información y enriquecerse a través de las cosas. Y puede hacerlo también a través de ti mismo, así que tienes que tener mucho cuidado con esto. Entonces, todo aquel que quiere ser espiritual, que no se crea que esto es un camino de rosas. Esto es un camino angosto, un coñazo, ¿sí? Sí, vamos a verlo así, me refiero, de una forma natural, para no darle demasiado misticismo o algo demasiado hermoso, porque no quiero quedar demasiado romántico. Quiero tocarlo también como una parte, tiene una parte, y es de estar siempre, 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 siempre. No cayendo en ilusiones, no dormir. Aquí, en este punto que yo estoy tocando, la gran mayoría de personas tienen una seria dificultad para tomar esta responsabilidad de una manera muy profunda. Principalmente porque requiere de un trabajo, de una entrega de tu mundo interno. Realmente no estás entregando algo que sea real, ¿por qué preocuparse? Pero parece que todo el mundo quiere resistirse a esa entrega sobre la identidad. O sea, pensar sobre el yo no es quien tú eres. Ya hemos dicho que cuando tú dejas de pensar, tú estás allí. Cuando tú dejas de pensar, tú estás allí. Tú no desapareces. ¿Qué miedo habría por entregar la identidad de la mente? ¿Por qué las personas temen tanto esta entrega? Principalmente la temen porque sin algo concreto, si la conciencia no puede decirte quién eres, la conciencia va a sentirse un poco incómoda, a no ser que sea abrazada por un espacio que comience a llenarse, que es lo que yo llamo espacio abierto, presencia, espacio abierto, vacío, o lo que yo llamo penetrar sutilezas para expandirte y que te dé una sensación de amplitud, algo que haga gustosa la experiencia presente, para así poder sustituir la identidad y que el presente tenga algo que ofrecerte. El hecho de que yo inventé la sensación de espacio abierto, de apertura, de inmensidad, era para que pudieras sustituir la identidad, pudieras permanecer en el presente y para que el presente pudiera ofrecerte algo. ¿Entendéis? No tener tanta incertidumbre. Y no tener tanta incertidumbre. Pero la conciencia va a generar incertidumbre. Así que en cierto sentido la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz no está mal interpretada, está bien interpretada, porque a la medida en que tú empiezas a soltar la apariencia de la mente, parece que te quedas, al principio estás como sentado en medio de dos sillas. ¿Quién estaría cómodo sentado en medio de dos sillas? En cualquier momento se te pueden esparramar, obviamente. Pero nadie está cómodo sentado en medio de dos sillas, te estás clavando la madera. Esa transición entre quién eras a quien realmente eres, quien creías ser, a tu verdadero yo esencial o yo soy, la fabricación de la mente a presencia consciente, es un camino difícil. Yo no lo considero
difícil tal y como nosotros lo estamos expresando aquí en las sesiones. Hay gente que lo está haciendo con facilidad y hay gente que no lo hace con facilidad. A la gente que no lo hace con facilidad le llamo, tú eres un maricón. Y a la gente que lo hace con facilidad le digo, pues ahora tienes que despertar más y más sutilezas dentro de ello. Y a la gente que no lo hace con facilidad les animo, les digo que pueden. Les digo que pongan toda la carne en el asador. ¿Entendéis esto? Porque es posible. Claro, es posible. Satsang así lo dice. Lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado con la mente, porque la mente siempre va a reubicarse. La mente no puede estar en lo inconcluso. La realización espiritual no es llegar al final de un camino. No hay final, siempre estuviste ahí. Cuando la mente se para, tú siempre estuviste ahí. Tú no llegas a comprender algo intelectualmente. Dejas de intentar comprender. Simplemente te disuelves. Esto requiere de una confianza. Porque si el mecanismo que siempre te ha ayudado para comprender las cosas, para vivir en este mundo, ha sido la mente, soltarla para caer en el vacío espiritual o en la dimensión espiritual, tiene que ser una... tiene que parecer un riesgo para la mente. Saltar de silla a silla, tener una Muchas personas, y fíjate, estoy hablando, he tocado solamente el plano de la mente y no he tocado la dimensión espiritual todavía. Pero muchas personas no pueden abandonar a su yo, ciertamente, en este tránsito. Y algunos que creen haberse realizado o creen haber conseguido algo, lo que hacen es imaginaros que aquí hay un precipicio llamado ser y tú estás en el borde. Hay un maestro allí sentado en una nube que es como en Son Goku, que tenía la nube, se sienta allí delante y te dice, tú salta, no te preocupes, aparecerá otra nube que te va a recoger. Pero tú dices, wow. ¿Y si vamos poquito a poco? ¿Sí? Y tú dices, bien, podemos ir poquito a poco, no pasa nada, esto está bien. Algunos engañan al maestro. ¿Saben lo que hacen? Van y compran una camisa ancha. ¿Sí? Compran una camisa muy ancha. Si cuando el maestro se despista en algún instante que se va a comer, ata una cuerda a un árbol muy cercano y se pone un arnés. Los pantalones anchos, el arnés está debajo, nadie lo ve. La cuerda sale por detrás, le hace un agujero al pantalón y la camisa ancha tapa el arnés. Y dicen, sí, yo quiero. Yo voy a hacerlo. Voy a saltar. Y el maestro, venga, salta. Pero todavía siguen atados a la mente. Y por supuesto hace falta un poco de tiempo para que tú empieces a darte cuenta de que no hay nada que temer. Hace falta un poco de tiempo para darte cuenta de que no hay nada que temer. Para darte cuenta de que sin la mente eres nada, correcto. Pero en esa nada está todo tu ser al completo. Y cuando hablo de nada, me estoy refiriendo a sustituir la conceptualización de la mente por una no conceptualización. En un principio he dicho que solamente estoy hablando del plano de la mente. Te piensas a ti mismo, oh, todavía no he llegado a la espiritualidad, estoy sufriendo demasiado, y eso no lo tocas. Con el tiempo, si no le das energía, no aparecerá. Aparece otra cosa y no lo tocas. Aparece la idea de iluminación y tampoco la tocas. Aparece la idea de Dios y tampoco la tocas. Aparece la idea del vacío y tampoco la tocas. No tocas ninguna idea. No las tocas. Como si fueran planes, la ausencia de planes, pues bueno, como decir, últimamente me viene a decir, estoy harto de planes. Ahora tocaremos eso. Sí, pero dime el concepto básico, luego si quieres lo desarrollamos. No hacer planes. No es...
O sea, en términos de iluminación, realización, búsqueda espiritual y encuentro, por supuesto, todos los planes que tú hagas sobre el futuro son ilusorios. Pero sobre tu persona y la forma en la que te mueves en este mundo, necesitas el tiempo. Sí, pero hablo de planes. ¿Planes futuros de iluminación? No de futuro, sino de conseguir esto, conseguir aquello, de llegar a... No, hablaremos de eso, porque no hay ningún problema. No hay ningún problema en eso. Uno puede trabajar en una empresa, tener objetivos a 3 meses, a 5 meses, o tener tu trabajo o tu negocio, y puedes hacer planes. Eso no es un inconveniente. Pero en términos de realización, iluminación y búsqueda, hacer planes, buscar un atajo, ¿sí? Es incorrecto. Simplemente porque todo está fabricado en la consciencia. Tú ya estás siempre en tu ser. Y todas las ideas que tú tienes sobre los planes espirituales son ilusorios, están dentro de la ilusión. Por eso he dicho que eliminemos la idea de ir hacia la iluminación o de búsqueda espiritual y nos centremos en conocernos a nosotros mismos. Conócete a ti mismo. Firmado. Yo. Conócete a ti mismo. Firmado. Yo.